Aquí, pero antes de que, bueno, ahí está ya, hermanos, se han dado cuenta que las personas terminan el año de diferentes maneras. Hay muchas tradiciones, hay muchas pues, rituales, muchas costumbres, incluso paganas, incluso que tienen que ver con brujería, con todo esto, ¿no? Y yo digo, pues que hay personas incluso están tratando de esperar el año, terminarlo y aceptar el año o recibir el año nuevo. Algunos se reúnen allí en Nueva York, ¿verdad? A recibir el año con los árboles y grandotes y con todo ese tipo de cosas. Pero nosotros vamos a despedir el año en la casa del Señor. Y vamos a recibir el año, pues no precisamente en estos momentos aquí en la casa del Señor, pero sí simbólicamente sabemos que estamos despidiendo el año. Este es el último culto del año, hermanos. Y Dios ha sido bueno con nosotros, ¿o no es así? Yo creo que hace rato que nuestra hermana Jael estaba dirigiendo, que se le salieron algunas lágrimas. Pues es que durante todo el año yo creo que pasamos cosas difíciles, pero también pasamos cosas muy hermosas. Y damos la gloria a Dios por ello, mis amados hermanos. Vamos a orar. Padre, queremos despedir este año, como dice esta predicación del día de hoy, con gratitud, Señor. Como todos los cantos que hemos estado entonando, Señor, que son de gratitud, porque solamente a ti te queremos dar la honra y la gloria, Señor. Porque solamente tú la mereces. Gracias, amado Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pues lo agradecemos. Amén y amén. Mis amados hermanos, en septiembre de 1620, un pequeño barco llamado el Mayflower zarpó de Plymouth, Inglaterra, con 102 pasajeros. Ustedes recuerdan esta historia, ¿no? La fundación de los Estados Unidos, lo que a la postre llegarían a ser las 13 colonias y ahora los 50 estados que son realmente los Estados Unidos, la nación más poderosa del mundo. Fíjense, la mayoría de estos cristianos, iban en busca de una tierra que pudieran tener libertad religiosa y prosperidad. Varios de ellos que venían allí eran presbiterianos, algunos de ellos eran anglicanos que venían huyendo, algunos eran holandeses, otros eran ingleses, irlandeses de diferentes países, pero venían 102 personas en ese Mayflower. El viaje duró 66 días, en los cuales 2 bebés nacieron. Fíjense, nacieron 2 bebés y 2 pasajeros murieron. Ahí podemos ver algunas imágenes. Anclaron en una bahía en lo que hoy se conoce como Massachusetts, más al norte de lo que ellos habían planeado originalmente. O sea, no hicieron bien su cálculo, pero llegaron a lo que hoy sería los Estados Unidos, ¿verdad? Este primer invierno fue terrible. La mayoría de los pasajeros murieron por frío y enfermedad. Los peregrinos, los pilgrims, como se les conocería, clamaron a Dios para que Él tuviera misericordia de ellos. Se reunieron, tuvieron un culto y le pidieron a Dios que tuviera misericordia de ellos. En la primavera, los 60 que habían logrado sobrevivir hicieron contacto con indígenas del lugar y ellos les enseñaron a sembrar maíz, a pescar en los ríos, a cazar pavos, a sembrar y toda esta situación. Y fíjense, en 1621 tuvieron una buena cosecha y los peregrinos invitaron a los indígenas a una celebración que duró 3 días, dedicada a, ¿qué dice ahí, hermanos? A dar gracias a Dios por su provisión. Pero no fue sino hasta 1863, es decir, más de 200 años después, en medio de una terrible guerra civil, que el presidente Abraham Lincoln estableció que se apartara el 4º jueves de noviembre para dar gracias a Dios por sus bondades y misericordias, algo que se conoce hoy en día como el Día de Acción de Gracias. Claro que esto en Estados Unidos está dejando de ser una festividad religiosa, una festividad espiritual. Ahora lo toman ya como algo pues realmente secular. Incluso hay presidentes que han tratado de prohibir esto, que se haga. Uno de ellos fue Barack Obama, que se hiciera como algo espiritual, ¿no? Sino que se hiciera de una manera más secular. Pero mis queridos hermanos, y ya le puedes quitar si quieres, hermano, por favor. Primera Tesalonicenses 5:18 dice así, hermanos: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Entonces a Dios le agrada que nosotros demos gracias en todo. Si te fue bien, das gracias. Si no te fue tan bien, e incluso si te fue mal a tus ojos, tienes que dar
Tenemos que ser agradecidos, hermanos, y por eso es que yo le he titulado así esta predicación y he querido compartir con ustedes que tenemos que terminar el año 2024 con gratitud y recibir el 2025 también con gratitud. Por eso escogí este pasaje de Números 11, que yo les voy a pedir que leamos. Allá leímos ahí el pasaje completo, pero vamos a leer versículos del 1 al 3. Números 11 del 1 al 3, y vamos a ver cómo podemos ser agradecidos en este año, al terminar este año 2024. Lo van a poner aquí, hermanos, vamos a leer versículos del 1 al 3 de Números 11, 1 al 3. ¿Cómo dice, hermanos? Que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. La primera cosa que yo quiero, hermanos, que podamos aprender en esta hora, es que vamos a ser agradecidos, vamos a terminar este año siendo agradecidos cuando no somos quejumbrosos. Porque si ustedes se dan cuenta, aquí el pueblo de Israel se estaba quejando. ¿De qué se estaba quejando? Y hermanos, no era la primera vez que se quejaban. Se quejaron, los biblistas mencionan que fueron 11 veces las que, por lo menos en el libro de Números, 11 veces el pueblo se quejó. Se quejaban del agua, se quejaban del camino, se quejaban de todo, de los líderes. Y aquí se estaban quejando específicamente, precisamente del maná. Es decir, se estaban enfocando en lo que no tenían, en lugar de enfocarse en lo que sí tenían. ¿Y qué hizo la queja de este pueblo? ¿Qué hizo la queja de este pueblo ante Dios? Sí, ustedes pueden percibir. No hay cosa que le desagrade. Bueno, hay muchas cosas que le desagradan a Dios, pero una de las que más le desagradan es que nosotros seamos quejumbrosos, que nosotros seamos murmuradores. ¿Se acuerdan que, miren, es como si nosotros comemos en la cena, ¿no? El día de hoy yo creo que todos van a cenar, igual que el 24. Y al otro día, ¿cómo le llamamos nosotros? Mañana, ¿qué vamos a comer? Recalentado. Y hasta dicen algunos, ay, qué sabroso, es más sabroso el recalentado. Pero si te lo dan a 3 días más, o 4 días más. ¿Se acuerdan que yo les había comentado en una ocasión en una de las predicaciones que yo tuve un maestro que me dio griego? Es un maestro que nos enseñó bastante bien, que ha escrito varios libros. Luis Scott se llama. Es un norteamericano grandote, así altote, buen maestro. Y él se había casado con una brasileña. Y entonces él nos decía que cuando él comía lo que es el recalentado, en Brasil, en portugués, le dicen ya vi. ¿Se acuerdan que una vez les comenté de eso? ¿Por qué ya vi? Porque ya te vi. Y yo creo que este pueblo le decía a Dios, es que ya vimos el maná, puro maná, y se quejaban del maná. Hermanos, a veces nosotros nos quejamos de todo. Y ¿saben una cosa? Ser quejumbroso es contagioso. Miren lo que dice, hermanos, en Números 11:4, en el 4, está aquí, vamos a leerlo como dice. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Ya no solamente eran los hebreos, ya no solamente eran los judíos, ahora hasta los extranjeros que se les habían juntado, también ellos deseaban comer carne. Y hermanos, a veces lo quejumbroso, lo murmurador, se contagia. Y basta con que en la iglesia, y yo lo voy a poner en el ámbito de la iglesia, pero puede ser en tu casa, puede ser en el trabajo, en cualquier ámbito, con que una gente se queje porque le empieza a contagiar a los demás. Y ya viste, y empiezan todos a murmurar y empiezan a quejarse. Y sabes una cosa, también ser quejumbroso desanima a los siervos de Dios. Miren lo que dice Números 11:14, el 14, vamos a darle lectura ahí, 14 y 15, ayúdenme a leerlo, ¿cómo dice? No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. ¿Quién estaba diciendo esto? Y luego el 15. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos. ¿A quién estaba desanimando esa actitud del pueblo? Al líder de Israel.
Hermanos, yo creo que los pastores, yo digo así, yo lo puedo decir así, los verdaderos pastores, los que nos dedicamos al ministerio, que amamos al ministerio, no estamos por el dinero, hermanos. Tenemos que comer, claro, tenemos un sueldo, pero no estamos por el dinero. Y a nosotros, yo así lo digo en mi persona, yo prefiero estar en una iglesia donde hay paz, donde hay armonía, donde hay crecimiento, donde no hay murmuración, aunque me paguen poco, eso no importa, hermanos. A veces las iglesias piensan, pues como se le paga al pastor, pues el pastor tiene que aguantar todo. No, hermanos, déjenme decirles que a veces esas actitudes desaniman a los líderes. Desaniman a los líderes. Y miren, quiero pedirles que busquen otro pasaje, Salmo 77:3. Vamos a ver lo que hace la queja. Salmo 77:3, lo que hace la queja. La murmuración. Vamos a ver, ya lo tienen ahí, Salmo 77:3. Precioso salmo, hermanos. Fíjense lo que dice aquí la palabra de Dios. Dice así: me acordaba de Dios. ¿Y qué? Fíjense, me acordaba de Dios, de todas las bendiciones que Dios había tenido, y me conmovía por todo lo que había hecho Dios. Pero después me quejaba. ¿Qué pasa cuando eres quejumbroso? Cuando te quejas, ¿qué pasa cuando eres quejumbroso? Decae tu ánimo. Eso está comprobado incluso por la neurociencia. La gente que es quejumbrosa, la gente que no es agradecida, se va a desanimar más. Entonces, hermanos, yo les invito a que ustedes den gracias por todas las bendiciones que tienen. Den gracias por su casa, den gracias por sus carros, den gracias por su esposa, den gracias por su esposo, den gracias por todo lo que tienen, y también den gracias por todo lo que no tienen. Hermanos, este año 2024 nos hicimos iglesia. Este año recibimos nuevos miembros. Hoy vamos a recibir nuevos miembros. Este año, mis amados hermanos, ha sido de bendición. Entonces demos gracias, no nos quejemos. Que hay muchas cosas que mejorar, que tenemos muchas áreas de oportunidad. Amén, también así es. Pero demos gracias por lo que sí tenemos, hermanos. Vamos a ver la segunda cosa que quiero que podamos aprender acerca de este pasaje. ¿Cómo podemos terminar el 2024 siendo agradecidos? Versículos del 5 al 9 de Números 11. 5 al 9, vamos a leerlo. ¿Cómo dice? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Era el maná como semilla de culantro, y su color de bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía, y lo molía en molinos, o lo majaba en morteros, y lo cocía en caldera, o hacía en él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo, y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Segunda cosa que quiero que aprendamos: podemos terminar este año siendo agradecidos, conformándonos con la soberanía, con la voluntad de Dios. Porque a veces somos bien inconformes. Y yo les pregunto, ¿Dios en su soberanía nos da lo mejor? Aunque no sea lo que queremos nosotros, Él nos da lo mejor. ¿Ustedes creen que ese maná serviría para poder nutrir al pueblo de Israel? Sin necesidad de carne, sin necesidad de ninguna otra cosa. Y yo a veces comparo, ¿no? A lo mejor no sea, porque este era un alimento que venía ¿de dónde? Mi suegro estuvo enfermo en los últimos tiempos por lo menos el último año de su vida. Tenía una sonda aquí y ya no podía comer por la boca. Le daban todo con una manguerita, una jeringa. ¿Y saben qué le daban de comer? Le daban de comer algo como Ensure, algo parecido. No era igual, pero era muy parecido. Y ese líquido, eso, le bastaba para poder nutrir todo su cuerpo. ¿Ustedes creen que si eso que ha creado el hombre servía para nutrir todo el cuerpo de una persona, o sirve para nutrir el cuerpo de una persona, creen que el maná no era lo mejor? Miren lo que dice Proverbios 10:22. Si quieren no lo busquen, yo se los voy a leer para que lo saboreen. Proverbios 10:22 dice: la bendición de Jehová es la que enriquece, y no añade tristeza con ella. O sea, cuando Dios te da algo, es la bendición de Dios.
y es la que enriquece y no va a añadir tristeza con ella. Por eso nosotros, hermanos, tenemos que estar conformes con la voluntad de Dios, con la soberanía de Dios, porque recuerden que Dios ve todo el panorama. Nosotros nada más vemos así por una rendijita, pero Él ve todo y por eso nos da lo que Él cree conveniente para nosotros. Miren, les voy a leer también, o si quieren buscarlo también, Éxodo 16:31. Ahí nos habla del maná. Hechos 16:31. Dice así. Éxodo 16:31. Y la casa de Israel lo llamó maná. Y era como semilla de culantro. Yo ni conozco la semilla del culantro. El culantro es el cilantro. ¿Sabían ustedes que los cubanos al cilantro le dicen culantro? Y en algunos otros lugares también. Me acuerdo que allí en Estados Unidos estaba en un mercado y llegó una cubana, luego se escuchaba que era cubana y estaba buscando el culantro. Y ¿qué será eso de culantro? Y después me dijeron, pues que es el cilantro. Entonces la semilla del culantro, del cilantro, no sé cómo sea, pero me imagino que es pequeñita. Blanco, así era el maná. Y su sabor era... ¿ustedes han comido los cornflakes esos que venden con miel? Honey y no sé qué se llaman. ¿Saben ricos, no? No sé cómo se llaman, pero algo de honey, ¿no? Pues tiene que ver con miel, ¿no? Pero tienen ahí... Sí, no sabía feo el maná. Estaba bueno el maná. Pero ellos se quejaban. No se conformaban con la soberanía de Dios porque Dios es soberano. Miren, ni siquiera reconocían... Me da mucho impacto lo que dice Números 11:5. A ver si lo tenemos ahí, como dice nada más el 5 de Números 11. Fíjense lo que decían estos hebreos. ¿Cómo decían? A ver, ¿lo comían de qué? Y yo lo he mencionado varias veces, ¿lo comían de balde? Porque de balde era que se lo regalaban, que no les costaba nada. ¿Por qué lo comían? Porque eran esclavos, se lo ganaban con el sudor de su frente. Era Dios el que se los daba a través de los egipcios. Pero ni eso reconocían. Miren lo que dice Eclesiastés 3:13. No lo busquen para que no estemos cambiando tanto, o si quieren buscarlo adelante. Eclesiastés 3:13 dice así. Fíjense bien. Y también es don de Dios que todo hombre coma y beba. ¿Es don de quién? Que todo hombre coma y beba. Así que todo lo que te has comido en este año, todo lo que te has bebido en este año, es que don de Dios. Y cuando decimos un don, ¿qué quiere decir? Que Él te lo dio, que es un regalo de Dios. Y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce del bien de toda su labor. Pero si yo me lo he ganado, pastor, si yo he trabajado. Sí, pero porque Dios te dio el trabajo, porque Dios te dio la salud. Ya te quisiera yo ver enfermo, a ver si es cierto que puedes trabajar. Y miren, ni aún viendo estos hebreos, ni aún viendo la voluntad de Dios, la soberanía de Dios, miren lo que dice en los versículos 3 y 4. Vamos a 3 y 4 aquí en Números 11, ¿cómo dice? Ya habían visto la destrucción del campamento, de una parte del campamento, que a Dios no le agradaba que anduvieran de quejumbrosos. Pero ni así, como dicen por ahí, ni viendo el temblor te hincas. Ni aún así aceptaban la voluntad de Dios, la soberanía de Dios, porque seguían de chillones. Ahí dice sí o no, hermanos, ahí dice el versículo 4. Y volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? No aceptaban la voluntad de Dios, no aceptaban la soberanía de Dios. Hermanos, si queremos ser agradecidos, aceptemos la voluntad de Dios, la soberanía de Dios en nuestras vidas. Si Él no nos lo quiso dar, por algo no nos lo dio. Si Él no quiso que fuésemos a ese lugar, por algo fue. Y Él nos va a dar siempre lo que es mejor, hermanos, para nuestra vida. Acuérdense de eso, Dios nunca nos va a dar algo que sea malo. Pero eso sí, a veces nos va mal por nuestro pecado y entonces sí le echamos la culpa a Dios, pero no fue Dios. Ese fuiste tú. La tercera cosa, hermanos, que quiero que aprendamos está en el versículo número 6 ahora sí que Números 11, versículo 6, perdón. Números 11, versículo 6, ¿cómo dice? Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná
Ahora voy a leerles este mismo versículo en la Nueva Biblia de los Hispanos, que es una traducción de un lenguaje más sencillo. Fíjense lo que dice: pero ahora no tenemos apetito, nada hay para nuestros ojos excepto este maná. Se portaban como niños caprichosos. Y la tercera cosa que yo quiero que aprendamos es que vamos a terminar el año siendo agradecidos cuando nosotros no nos creamos merecedores. Como esos niños caprichosos, esos niños emperadores que al papá le dicen, piensan que se merecen todo. Y cuidado con eso, este no es el tema de la predicación, pero aguas papás con eso, no le den todo a los hijos, porque los hijos van a creerse merecedores. Se creen mis reyes, se creen papis que merecen todo. Y así el pueblo de Israel: no tengo apetito. Déjalo sin tragar 2-3 días y vas a ver si no se lo traga. Miren, hermanos, fíjense lo que dice 1 Corintios 4:7. 1 Corintios 4:7. Ahí se los van a poner ahorita, o si lo tienen ahí. Fíjense lo que dice 1 Corintios 4:7. ¿Ya está ahí? Bueno, dice así: porque ¿quién te distingue? O sea, ¿quién te crees tú? ¿Te crees muy? ¿O quién? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Qué significa eso de que te glorías? Ay, mira, aquí me dieron mis vales, 14,000 pesotes de vales. Y yo me los gané con mi trabajo, papá. No, mira, mi casa. Hay gente que está, mira mi casa. No, hombre, el trabajo, no, hombre. O gente que, por ejemplo, que tiene sus estudios, su maestría, su doctorado. Es que yo me echo a mí mismo. No, hombre, yo soy aquel Juan Camaney. ¿Qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué tienes que no te haya dado Dios? Porque Dios te ha abierto las puertas, Dios te dio la escuela, Dios te dio a tus padres que te pagaron la escuela, o tu trabajo, Dios te dio la salud, te dio todo lo que tienes. Dice aquí, ¿por qué te jactas entonces? ¿De qué presumes? Fíjense que yo he pensado siempre, para mí, los derechos humanos, en cierta manera, son una falacia. Porque los seres humanos dicen, es que yo me merezco, hasta los criminales, ¿no? Les tapan sus ojitos a los angelitos cuando salen en la televisión, violadores, narcotraficantes, y les tapan porque son sus derechos humanos. Pobrecito, papacito, príncipe. Y por eso los humanos nos queremos tanto. Hermano, ¿qué tienes que no hayas recibido? Mira, estamos aquí viene el 25, ya casi, dale la vueltecita así, ve el 2024. Todo lo que recibiste, lo recibiste de allá arriba. Todo, hermano. No hay nada que no hayas recibido que no venga de allá arriba. Entonces, ¿por qué te crees algo? Si quieres realmente terminar con gratitud este año, no te creas merecedor de nada. No te creas merecedor de nada. Y la cuarta cosa, hermanos, que yo quiero que aprendamos en esta hora es que literalmente no seamos ingratos. Y vamos a Deuteronomio 8, del 11 al 14. Aquí vamos a cambiar de pasaje. Ya leímos números, ahora vámonos a Deuteronomio. Va a ser el último pasaje que vamos a leer. Deuteronomio 18, 11 al 14. Y va, 18, 11 al 14. Y vamos a leerlo con cuidado. Vamos a esperar que lo pongan ahí, pero si también lo tienes ahí en tu Biblia. 18, 11 al 14. 18. Dice así. No, Deuteronomio 18, del 11. A lo mejor es 8, porque primero dijo. Bueno, a ver, pon el 8. Deuteronomio, a lo mejor yo me equivoqué, sí puede ser, ¿verdad? Le digo a mi esposa, hasta yo me equivoco, ¿verdad? Ese es 8, gracias, es que aquí tengo 18, pero le puse mal. Muy bien, vamos a leer desde el 11 hasta el 14, ¿cómo dice? Lo bueno que son bien inteligentes ustedes todos, pero no se creen mucho por eso, ¿verdad? ¿Cómo dice? Para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas, te sacies, edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente,
y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Hace rato les dije que a Dios una de las cosas que no le agradan para nada, ya lo vimos en la Biblia, es precisamente el murmurar, el quejarse. Pero otra cosa que a Dios no le agrada es que seamos ingratos. Y dice aquí en Deuteronomio, acuérdense, Deuteronomio fue la repetición de la ley. Se la repetía a la nueva generación que no habían escuchado la ley, porque todos los demás, por ingratos, por incircuncisos, por quejumbrosos, se murieron en el desierto. Y a la nueva generación, a los hijos que habían quedado, les repite la ley y les dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Hermanos, cuídense de no olvidarse de Jehová su Dios. A mí me da mucho gusto que la iglesia esté llena. No está tan llena como el 24, pero está llena. Y yo le comentaba al hermano Elías, es que entre los pastores sabemos que hay una ley, nada más es así, ¿verdad? Que si el 24 tienes mucha gente en tu iglesia, el 31 no. Y al revés, si el 31 hubo mucha gente, pues el 24 no. Porque a veces las gentes se cambian, ¿no? Que se van para allá o para acá. Pero gracias a Dios que hay mucha gente, me da mucho gusto por eso. Porque no se están olvidando, están cuidando de no olvidarse de Jehová su Dios. Porque si no, a veces se enorgullece tu corazón, y cuando se enorgullece el corazón, nos olvidamos de Dios. Y aquí dice, mira, no suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas. Ah, mira mi casa, qué bonita, en que habites. Y tus vacas, a lo mejor ya no tenemos vacas, bueno, aquí sí todavía algunos, ¿verdad? Pero compárenlo con sus carros. Y se aumente tu plata, tu oro, tu cuenta en el banco, se te multiplique. Y todo lo que tuvieres se te aumente. Ah, ya tengo la tele de 90 pulgadas, no sé cuánto, pues 90 ya es como de un estadio, no sé, pero bueno, grande, una tele grande. No se te olvide quién te la dio. No seas ingrato. No seas ingrato. Hoy, hermanos, nosotros como consistorio pedimos a la iglesia, incluidos nosotros, que trajésemos una ofrenda. ¿Qué, hermanos? Una ofrenda, caray, sí la traje. Una ofrenda especial ¿de qué? De fin de año, por gratitud a nuestro Dios. Es un poquito de lo mucho que Él nos dio. Pero a veces se nos olvida. A veces se nos olvida. Como yo decía, hermanos, la neurociencia, y con eso voy terminando, la neurociencia dice que las personas que son agradecidas segregan en su bioquímica pues sustancias que hacen que esas personas sean más felices. Y las personas que no son agradecidas, precisamente lo veíamos en el Salmo, son personas infelices. Ojalá que tú seas una persona agradecida. ¿Se acuerdan ustedes de ese hombre, Nabal de Carmel? ¿Se acuerdan? David le había cuidado sus ovejas, David le había cuidado todo su ganado, no le había robado nada. Y cuando David le pidió que le diera de comer, este hombre que era riquísimo, le dijo: no, hombre, ¿qué te voy a dar dando a ti? ¿Y se acuerdan qué le pasó a Nabal? Hermanos, agradezcamos a Dios, compartiendo de las bendiciones que el Señor nos da, trayendo una ofrenda especial hoy o cualquier otro día, y dando gracias. No se les olvide hoy en la noche, cuando estén cenando, hermanos. Algunos somos de los que llegamos y cenamos luego, y tal vez nos dormimos como gallinitas luego. Algunos esperan el año, a la hora que sea. Cuando estén cenando, no se olviden de dar gracias a Dios. Incluso yo les invito, hagan una dinámica como familia, que den testimonio todos los que están ahí. A ver, ¿en qué te bendijo Dios? ¿Qué puedes agradecer tú hoy? Y yo creo, hermanos, que va a ser una noche muy bendecida, muy hermosa, y que Dios va a ver que nosotros hay gratitud. Amén. Dios nos bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, que nos invita a no ser malagradecidos, que nos invita a no ser quejumbrosos, que nos invita, Señor, a pues estar aceptando siempre tu voluntad, siempre, Señor, pues tu soberanía, para no contagiar a los demás, Señor, con nuestras quejas, con nuestra murmuración, Señor. Ayúdanos a ser agradecidos en el nombre de Jesús. Y te agradecemos muchísimo por tu palabra en esta noche.